16. Vamos a esperar un minutito más. Buenas tardes, ¿se escucha? Buenas tardes, Buenas tardes, sí, se doctor. escucha. Sí. Bueno, perfecto. Sí, bueno, perrito, te dejo.
Bueno, vamos comenzando ya para no demorar tanto, ¿no? Ahí me estaban preguntando por algunos temas. No sé si la doctora Castro subió el cronograma para esta segunda parte. Si no, ahora mismo ya me voy a ocupar de mandarle un mensaje para que ustedes tengan idea de lo que se va a ir viendo en cada una de las clases, que no son muchas, tenemos poco tiempo para ver lo que queda de la materia. Pero de todas maneras me voy a ocupar de que lo suba para que puedan ver ustedes qué día se va a dar cada una de esas clases. Me pasa el tema de estafa, me estaban preguntando, ¿no? La Comisión 1 es un tanto extenso, ¿sí? No me acuerdo bien en la Comisión 1 qué profesor estaba, a veces se cambian los temas, pero bueno, ya me voy a ocupar para que ustedes tengan un cronograma, por lo menos que quede la clase grabada, aunque sea en la otra comisión, ustedes la pueden consultar porque es exactamente igual, ¿no? Las estafas tienen más que nada esa complicación de lo minucioso, del detalle que el legislador argentino ha implementado para regular más que nada las estafas especiales. En una estafa genérica, el artículo 172, lo importante es tener en claro siempre las características y los requisitos que exige cada tipo penal. A partir de ahí uno va o puede ir deduciendo cuáles son las particularidades frente a un caso concreto, pero teniendo los principios básicos de la estafa, el ardid, el error o engaño, el desplazamiento patrimonial, el perjuicio económico que sufre la víctima, uno va teniendo la noción de lo que es la estafa genérica, ¿no? A partir de ahí, en el artículo siguiente, en el 173, se construyen toda una serie de hipótesis de llamadas estafas especiales, pero son casos puntuales que simplemente se trata de lo mismo. En algunos se diferencia la estafa del abuso de confianza por donde está ubicado el dolo. La estafa está con anterioridad al hecho del desplazamiento, mientras que en el abuso de confianza el dolo es posterior a la entrega del bien, al desplazamiento patrimonial. Y luego, bueno, vienen las estafas agravadas, que son bastante discutibles, no solo por la circunstancia de su agravación, sino que en términos actuales quizás están un poco de modé, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Como en el caso de la estafa de seguro, del primer inciso, en donde hay una tentativa de estafa castigada con mayor pena que una estafa consumada. Es la estafa de seguro de préstamo a la gruesa, que era una vieja institución del derecho marítimo por la cual un sujeto se hacía de dinero para financiar una expedición y en el caso de, bueno, de tener éxito se le devolvía lo financiado más un extra por el préstamo, que ya no se usa más en derecho marítimo. Bueno, la circunvención de capaces del inciso segundo, también con una tradición napoleónica, tomado del Código de Napoleón, con muchas variantes. En fin, disposiciones de las estafas agravadas, como de pesas y medidas falsas, que quizá en aquella época, la época de la sanción del código, tenía una razón de ser, pero ahora está muy regulado, está muy controlado el uso de balanzas o de aparatos de medición por parte del Estado, muy difícil que se produzca. No digo imposible, pero es difícil que se produzca, y si se produce no se ve ninguna razón para que sea más grave un hecho de esta naturaleza que cualquier otro de los previstos como estafa genérica. Quizá el inciso más complicado es el sexto del artículo 174, que es el llamado vaciamiento de empresas, que consiste en alterar el normal desenvolvimiento de un establecimiento agrícola, ganadero, minero o de servicios. Luego hay un punto y coma y dice destruyere, inutilizare o disminuyere fraudulentamente el valor de los activos de una empresa, ¿no? También una figura bastante cuestionada, medio compleja. Bueno, vamos a tratarlo de ver
en términos genéricos, porque si entramos en el detalle puro, se va a hacer muy extenso. Lo que sí, por eso les decía, es importante tener en cuenta esto, ¿no? Los principios generales. Fíjense que el Código Penal tiene una hermenéutica, tiene un sentido, y los delitos contra la propiedad se dividen, o mejor dicho, se agrupan por capítulos, conductas que lesionan el patrimonio. En el caso, en el primer supuesto, en el capítulo primero, que tiene que ver con el hurto, esto está relacionado por el modo de desplazamiento del bien objeto de protección. Cuando es un tercero que se apodera, sin violencia ni fuerza, las figuras penales que se agrupan en ese capítulo se denominan hurto, ¿eh? Mientras que cuando hay violencia o fuerza en las cosas, ahí aparece el robo, siempre de cosas muebles. Si son inmuebles, ese desplazamiento de la titularidad de la propiedad ya no se da por haberse movido el bien, sino que es el sujeto activo quien se coloca en ese lugar. Cuando son determinados objetos muebles, por sus características, como el ganado, el hecho va a estar referido a la vigiato, mientras que en la estafa, las figuras de la estafa, solo puede haber una estafa cuando el desplazamiento del bien es producto de la voluntariedad viciada por parte de la víctima, ¿no? En este caso, el bien no es producto de una apoderación o apoderamiento, ni violento ni no violento, es simplemente la víctima quien lo entrega. Por eso está dentro del capítulo de las estafas. Tiene que ver con estos desplazamientos patrimoniales y de ahí las divisiones que haga el código. Esto es importante tenerlo en cuenta porque nos va ubicando dentro del sistema del código donde tenemos que llevar un hecho de esta naturaleza. Si el desplazamiento fue voluntario, aun cuando esa voluntad estaba viciada por el engaño, el hecho va a participar de las características de la estafa. Si por el contrario el bien se desplazó porque el sujeto se apoderó, el sujeto activo se apoderó de él, entonces vamos a estar dentro de las figuras de hurto o robo o avigiato, depende de la calidad del bien y el modo de apoderamiento. ¿Se entiende? Si ya no hay un apoderamiento de un bien, sino una destrucción, vamos a estar dentro del capítulo de daños, dentro de los delitos contra el patrimonio. Es muy inteligente la sistemática del Código Penal, no del todo seguida por las distintas reformas que sucedieron a nuestro Código Penal, pero la idea es clara y es esa. Eso nos sirve de mucha ayuda, ¿no? Esto, bueno, cuando se vean estafas y otras defraudaciones, ténganlo en cuenta, porque es importante para la primera clasificación, es decir, dónde ubicarnos en un tipo penal. Sucede un hecho, lo primero que tenemos que ver es el desplazamiento contra el patrimonio, ¿no? El desplazamiento patrimonial, ¿cómo se produjo? Voluntariamente, involuntariamente, con fuerza, ¿qué tipo de bien era? ¿Era un bien mueble? ¿Era un bien inmueble? ¿Cuál era el objeto de protección, un bien particular o la prenda común de los acreedores, en cuyo caso estaríamos dentro del capítulo de quebrados y otros deudores punibles? Se destruyó el bien, entonces vamos a ir dentro del patrimonio al capítulo referido a daños. Esto es muy importante, la primera ubicación que uno debe hacerle frente a un determinado hecho. En los delitos contra el patrimonio, ¿no? Fundamentalmente, ¿qué sucedió con ese bien? ¿Por qué se desplazó? Siempre hay discusiones en torno a estas modalidades cuando suceden algunas circunstancias. Recuerdo nada más en estos momentos, la del secuestro virtual. Secuestros virtuales, no sé si ustedes recuerdan, se llama por teléfono, se le dice al receptor de la comunicación que le han secuestrado un hijo o un pariente, y que la condición es que depositen determinada suma o entreguen determinada suma en un lugar determinado. Y lo hacen, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿la víctima entregó voluntariamente? Y al final era todo mentira.
Al final no había ninguna persona secuestrada. ¿Entregó voluntariamente por error ese dinero? ¿Es un supuesto de estafa? ¿O fue intimidado, es decir, había un constreñimiento a la libertad, en cuyo caso podría ser una extorsión? Se discutía si un secuestro virtual era una extorsión o una estafa. Dio lugar a mucha discusión, incluso a distintas interpretaciones jurisprudenciales, ¿no? Incluso dentro de un mismo tribunal, con disidencias de algunos. Bien, y ahí está la clave. Y esto es importante porque fíjense que puede, a mi criterio, más allá de la discusión que oportunamente se verá, puede resolverse del siguiente modo. Como decía un viejo profesor de acá de la cátedra. En la estafa, siempre la víctima cree estar sacando algún tipo de provecho. El que compra un buzón cree que está haciendo un negocio. Con lo cual, la respuesta sería, en esos supuestos, lo que hay es extorsión, no estafa. Fíjense, pero esto es una idea, miren que hay distintas posiciones. Pero bueno, ¿a qué iba yo? Que lo importante es ver el sentido de la disposición. En este caso, estaba haciendo referencia a los delitos contra el patrimonio, pero ya oportunamente le diré a la doctora Castro que suba el cronograma si ustedes ya lo tienen perfectamente establecido. Pero esto que venía diciendo puede ser aplicado a lo que vamos a ver ahora también, ¿no? Que es el título 7, vamos por el capítulo primero, que algo habíamos mencionado, pero lo vamos a repasar un poco. Vamos a ver del artículo 186 al 189 bis. Tratando de lograr esto, ver, ¿cuál es el sentido de la disposición? ¿Qué es lo que se castiga acá? ¿Qué elementos tiene el tipo penal? ¿Cuáles son las condiciones de aplicación? En primer lugar, en este capítulo primero vamos a ver incendio y otros estragos. Así se denomina el capítulo primero del título séptimo del Código Penal, que va desde los artículos 186 a 189 bis, inclusive. Lo primero que vamos a ver son las dos primeras figuras. La del incendio, del 186, donde se comprende el incendio, la explosión y la inundación, y luego la del 187, la del estrago, que van íntimamente unidas. Hasta el nombre del capítulo lo dice. Incendio y otros estragos. Esto nos está diciendo que el incendio es una forma de estrago. Incendio y otros estragos. Vale decir que hay otros estragos como el incendio que son también castigados por lo menos penalmente. Están íntimamente relacionadas la figura del 186 y la del 187. ¿De qué modo? Fíjense, en el artículo 186 hay 5 incisos. Podemos llamar la figura básica la del inciso primero. El que causare, no sé si tienen el código, se los leo. Acá hay una prisión de 3 a 10 años. La pena acá, no digo que es relevante, pero puede servir o ayudarnos para la interpretación del texto. De 3 a 10 años, el que causare incendio, explosión o inundación será reprimido, inciso primero, con reclusión o prisión de 3 a 10 años, si hubiere peligro común para los bienes. Si hubiere peligro común para los bienes. Estos son los delitos que afectan a la seguridad pública o seguridad común, ya hemos hablado mucho de ellos. La existencia del peligro común es inherente a estos delitos, es una característica básica, imprescindible para su configuración como un delito contra la seguridad pública o seguridad común, al igual que la existencia de un sujeto pasivo indeterminado. Acá no se está afectando la propiedad de alguien en particular, sino se pone en riesgo la propiedad de todos en general, como perteneciente a un grupo indeterminado de sujetos o a una colectividad de personas. En el caso de este inciso primero, entonces el hecho consiste en causar un incendio. Esta es la acción típica
así lo dice, causare un incendio, una explosión o una inundación. Pero en la medida que hubiera un peligro común para los bienes. ¿Qué clase de peligro es este? Tratemos de pensar un poco en ello. Lo primero que tenemos que interpretar es el sentido que la ley le da al texto, ¿no? Si hubiere peligro común para los bienes. Casi lo dice en forma afirmativa, terminante. Fíjense las distintas maneras de establecer esta forma lingüística, ¿no? Que, por ejemplo, en el artículo 292, solo a título de ejemplo, del Código Penal, estamos hablando de falsificación de documentos, no tiene nada que ver con esto, simplemente para marcar las diferencias en la redacción. Dice el 292, el que hiciere en todo o en parte un documento falso o adulterare uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio. Está hablando de peligro o perjuicio, al igual que en el artículo que estamos comentando, pero acá dice en el 292, de modo que pueda resultar perjuicio. Se los menciono para que vean la diferencia. Acá hay un delito que es de peligro concreto y otro de peligro abstracto. Me imagino que se darán cuenta cuál es cuál, ¿no? En el caso del que estamos analizando es de peligro concreto, mientras que en el 292, cuando habla de posibilidad, de modo que pueda resultar en perjuicio, está hablando de una potencialidad, a la posibilidad de que pueda resultar un perjuicio. Mientras que en este lo exige concretamente, si hubiere peligro común para los bienes. Con lo cual, analizando la letra de la ley, nos damos cuenta que acá estamos en presencia de un delito de peligro concreto. Se deduce del mismo texto. Ustedes no tienen que recurrir a ningún libro, a ningún autor, para que les diga esto es un delito de peligro concreto. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra de la ley, dado que establece como exigencia que es necesario la existencia de un peligro. Si hubiere un peligro común, por supuesto, para los bienes en este caso. Esto del peligro concreto es importante, porque ustedes me van a preguntar, ¿por qué es importante saber de peligro concreto, si es de peligro abstracto? Miren, una de las principales características que tiene esto es que los delitos de peligro concreto se configuran, se consuman cuando ocurre el peligro. Mientras que en lo de peligro abstracto esto no es necesario. Vuelvo otra vez a características de los tipos penales de la parte general, penal 1. Los delitos de peligro concreto, entonces, se consuman cuando se produce efectivamente el peligro. En este caso es un delito de peligro común, generalizado. No es un peligro que ha sufrido un bien de un particular, sino que es un peligro genérico, pero efectivo, concreto. El delito consiste en causar un incendio y este peligro nos va a ayudar para saber lo que es un incendio. Acá se castiga el fuego peligroso. El fuego por sí solo no es un incendio. Únicamente cuando vaya unido a la existencia concreta de un peligro, que otros bienes hayan corrido efectivamente ese peligro, podemos decir que estamos en presencia de un incendio. O sea, el fuego no basta por sí solo para configurar el delito de incendio. Es necesaria la existencia, al menos en términos típicos de nuestro Código Penal, la existencia de este peligro común. Fuego más peligro común nos da como resultado un incendio. Vale decir, el fuego que tiene vastas proporciones, capacidad expansiva incontrolada o incontrolable por parte de quien lo ha encendido, aun cuando después pueda ser amortiguado o extinguido por la acción de terceros, como en el caso de los bomberos. En consecuencia, este fuego peligroso, que es lo que caracteriza al incendio, es la condición peligrosa la que hace traspasar un fuego en un incendio.
Lo mismo podemos decir de la explosión o de la inundación, porque el hecho consiste en causar, es sea, provocar un incendio, provocar una explosión o provocar una inundación. La explosión es la liberación súbita e irrefrenable de gran energía. Es una clásica definición de los autores italianos tomada por nosotros en nuestro Código Penal. Palabras más, palabras menos, liberación súbita, o sea, espontánea, inmediata, e irrefrenable, estas son las características que tienen estos delitos, de una gran energía. Cualquiera sea el medio utilizado para hacer estallar un continente que genere esta posibilidad peligrosa, ya sea por medios mecánicos, por medio de percusión, en fin, todo aquello que sea utilizado para liberar una gran energía poniendo en peligro común a una generalidad de cosas. En este caso, cuando el riesgo se dirige a los bienes, la pena es de 3 a 10 años de prisión. Y otro tanto sucede con la inundación, que es también el anegamiento de las superficies o terrenos por la acción del agua. No hay mucho que decir al respecto. En este caso, cuando se produce el anegamiento de otras superficies por la acción del agua generando un peligro común, vamos a estar en presencia del delito de causación de una inundación en los términos del inciso primero, cuando el riesgo se haya generado para otros bienes. Esto es importante porque incluso el delito puede cometerse sobre cosa propia. Acá lo protegido no es la propiedad. Si no, tendríamos que estar hablando de daños. Tendríamos que estar en el título anterior. Acá lo protegido es la propiedad de terceros. O sea, yo puedo cometer el delito de incendio prendiendo fuego mi casa. ¿Por qué? Porque estoy destruyendo mi casa, no, a nadie le interesa. Yo puedo disponer de mi propiedad como se me antoje, de acuerdo a la Constitución Nacional y al Código Civil, con las únicas restricciones allí establecidas, ¿no? Pero si yo vivo en departamento, en el piso 18C, y prendo fuego a mi departamento porque no lo quiero tener más, me van a castigar por esta figura penal, no porque destruí mi casa, sino porque puse en riesgo los departamentos vecinos, los bienes de terceros. ¿Se entiende? Por eso este delito puede cometerse aún sobre una cosa propia. Lo que hay que medir son los límites de expansión, de extensión, de expandibilidad, la posibilidad expansiva que pueden llegar a tener, porque en el mismo ejemplo, si prendo fuego a mi casa que está construida sobre un islote del río Paraná, no voy a cometer este delito. Lógicamente porque no existe esa expansión incontrolada o incontrolable del fuego. Cuando está limitado a determinados objetos, círculos o límites, el hecho no se va a ver configurado. Con lo cual podemos afirmar que, gracias, la configuración de este delito va a depender de la creación del peligro común, no tanto de la utilización del medio fuego, agua o explosión. El autor de este delito puede ser cualquiera, normalmente va a ser quien prende el fuego. Acá nos diferenciamos nosotros con otras legislaciones, como por ejemplo la italiana, no viene el caso, pero normalmente el autor va a ser quien prende el fuego, o quien utiliza un fuego ya encendido que no tiene las características de extensión propias del incendio, pero quien utiliza los restos de un fuego, por llamarlo así, para avivarlo y generar el peligro común. Vale decir que el momento propio de esta figura está dado por la creación de un peligro, no tanto por la utilización del medio empleado. La consumación delictiva, como les dije, va a depender, en este caso, de la existencia de un peligro concreto. Recién cuando hablemos de una concreción de ese riesgo frente a otros bienes,
ahí estaremos en el momento consumativo de este delito. La tentativa, en principio puede ser admisible. Ustedes saben que el peligro concreto es considerado por un gran sector de la doctrina como delitos de resultado, ¿no? Porque provocan una modificación en el mundo exterior. Y por lo tanto, admitiría la tentativa. Podríamos decir que la tentativa va a estar dada por el hecho de prender el fuego, avivar el fuego, pero siempre y cuando la acción sea idónea para comprometer el bien jurídico tutelado. En esos casos, el peligro no se ha corrido, el medio irá idóneo para poner en riesgo el bien jurídico tutelado, pero por causas ajenas a la voluntad del autor, el hecho no pudo concretarse. Difícil, será difícil, pero no imposible de admitir la tentativa en esta clase de delitos. Bien, entonces los presento muy sintéticamente para ir acelerando. Vamos al inciso segundo, larguísimo inciso segundo. Se lo denomina estrago rural. Lo importante de esto, se los leo muy salteado, en forma indicativa, seguramente ustedes tienen el código ahí. La pena de prisión es idéntica, de 3 a 10 años, el que causare incendio o destrucción por cualquier otro modo, por cualquier otro medio, de cereales, bosques, viñas, olivares, cañaverales, de ganado en los campos de la leña o carbón de leña, de alfalfares o cultivo de forrajes, y de todos estos productos cuando estén cargados, parados o en movimiento. En líneas generales, para no perder tiempo leyendo el artículo 186, inciso segundo, denominado estrago rural, incorporado al Código de 1921 a raíz de una moción del senador Guido, quien dijo que, lógicamente, dado que la Argentina es un país de riqueza agrícola o ganadera, debía tener una protección, la destrucción de estas superficies y de estos objetos en particular. Y está muy bien que sea así, está muy bien, nadie lo va a discutir. El tema es la ubicación sistemática. ¿Está bien ubicado acá? Fíjense que la clave está en el primer párrafo, cuando dice, el que causare incendio o destrucción por cualquier otro medio. Acá equipara la puesta en peligro propia del incendio con la destrucción. Y estamos hablando de cosas distintas, porque si en realidad estamos destruyendo algo, el hecho tiene que ir a parar al título anterior, como un delito contra el patrimonio nacional, si se quiere. Pero no en esta figura cuya característica fundamental, no me canso de repetirlo, es la existencia de un peligro común, no de un daño, por más que pueda resultar un daño. O sea, la expresión incendio o destrucción es completamente equivocada. De hecho, Soler lo califica como un injerto jurídico dentro de este título que no tiene nada que ver con las características propias de estos delitos, que son inherentes a estos delitos contra la seguridad pública o a la seguridad común. Y si se lo quiso poner desde ese punto de vista por la probable afectación a grandes superficies, dice él, coincido, lo que debió hacerse es señalar las características del incendio, la puesta en peligro de estos bienes, y no esperar su resultado, su destrucción, porque eso ya implica una destrucción de un patrimonio, que puede ser privado o puede ser público. Así que no le prestemos demasiada atención. Dijimos que el delito consiste en causar incendio, explosión o inundación. Vamos a aplicar una pena de 3 a 10 años si hay peligro común para los bienes. Si el peligro común para estos bienes o la destrucción es de bienes de naturaleza rural, por llamarlo de alguna manera, el hecho va a parar al inciso segundo, y si se trata de bienes en particular, va a parar al inciso tercero.
al inciso tercero, esta vez con una pena superior. Acá seguimos utilizando la fórmula básica: el que causare incendio, explosión y inundación, si hubiere peligro, dice el inciso tercero, para un archivo público, biblioteca, museo, arsenal astillero, fábrica de pólvora o de pirotecnia militar o parque de artillería. Acá la pena se agrava un poco más en su máximo cuando el peligro generado por la explosión, la inundación o el incendio, voy a hablar solo de incendio para no repetir tanto, pero me refiero a todas las acciones posibles, ¿no? Cuando ese peligro es respecto de determinados bienes, determinada calidad de bienes. El legislador argentino me dijo, bueno, acá hay que elevar un poco la penalidad porque el riesgo es mayor. Fíjense que estamos poniendo, hay un peligro común en una fábrica de pólvora, de pirotecnia militar. Imagínense los estragos que se pueden causar si esto se propaga a esos lugares. ¿No es cierto? Y hasta ahí tiene razón. No obstante, la redacción puede presentar algunas dificultades. Creo que la idea fue proteger determinados bienes por sus características, su naturaleza, su valor histórico, por formar parte de un patrimonio común, colectivo, de una colectividad determinada, en fin, por algún valor científico o cultural. ¿No es cierto? Esa fue la idea en el primer caso, por el riesgo de expansión incontrolada que provoca en los otros. Pero si observamos detenidamente la redacción, nos vamos a encontrar con algunos problemas. Por ejemplo, dice, vamos a dividir en tres partes, ¿no? Archivo público, biblioteca o museo. Primer segmento que tomamos. Vuelvo a repetir. Archivo público, biblioteca o museo. ¿La biblioteca o museo deben ser públicos? Porque lo público está para el archivo nada más. Con lo cual, si a continuación dice biblioteca o museo, puede que estos sean tanto públicos como privados. Si no, lo público tendría que haber ido con posterioridad a ello. Tendría que haber dicho archivo, biblioteca y museos públicos. No lo dice así. Lo público califica nada más que al archivo. Entonces, si yo causo un incendio que pone en peligro una biblioteca privada, por ejemplo, la biblioteca de mi vecino, compuesta por las revistas deportivas El Gráfico, ¿cometo este delito? O un museo privado. Pongo en riesgo un museo privado. Museo privado que puede ser particular. No digo privado de interés, sino un particular. Mi vecina tiene un museo de Ricky Martin con todas sus fotos, sus canciones y sus pósters. ¿Es más grave que poner en riesgo los bienes en general? Fíjense cómo la redacción influye en la interpretación del tipo penal. Errónea y deficiente técnica legislativa. Está tomado del Código Español, los españoles se dieron cuenta de esto, dijeron no, la única manera de otorgarle un sentido coherente es que esos bienes tengan un valor científico, cultural e histórico que amerite la imposición de una mayor penalidad. No siendo así, no podemos agravar la figura básica. Con lo cual, esta conclusión que yo les estoy mencionando es una interpretación del tipo penal con relación al bien jurídico tutelado y a los principios generales del derecho, ¿no? Si no, no tiene sentido agregar un agravante por la puesta en peligro de una biblioteca o un museo privado de un particular. Las expresiones también son tan importantes que hay que ver cuál se toma, porque en el segundo segmento viene lo referido al astillero, al arsenal o al astillero, ¿no? Y uno dice, si inmediatamente preguntan qué es un arsenal, ¿ustedes qué responden? ¿Tienen idea?
un arsenal normalmente es un depósito donde se guardan armas. Sintieron hablar de que el determinado sujeto tenía un arsenal de armas por la cantidad, la variedad, la potencia que pueden llegar a tener las mismas. Arsenal puede ser entendido como un lugar donde se guardan o se tienen armas en cantidades. Pero esto, si interpretamos que arsenal es eso, en el tercer segmento tenemos la fábrica de pólvora, pirotecnia militar o parque de artillería, que está muy relacionado. Arsenal también tiene otra acepción. ¿Cuál es? ¿Alguna idea? Fundamentalmente los varones. ¿Alguno que puede ser de Arsenal de aquí o el Arsenal de Inglaterra? ¿Por qué se llama así? Cuadro de fútbol. Sí. Pero ¿de dónde viene la palabra Arsenal? ¿Dónde está Arsenal en nuestro país? ¿Algo con el ejército, profe? No, ubicado geográficamente. ¿No lo ubican, Arsenal? En Sarandí. Claro, Arsenal de Sarandí, cerca del puerto. Cerca del puerto, correcto. El arsenal proviene de lengua nórdica y árabe, Darsenal. ¿Le suena Darsenal? De ahí viene Dársena, el lugar donde se construyen y reparan los barcos. Luego, por derivación, quedó en Arsenal. Pero si le damos esa acepción a arsenal, al lado tenemos astillero, que se corresponde con esta misma acepción que acabo de dar. Entonces, si tomamos una u otra, tenemos confusiones por participar del tercer segmento o por ser idéntica al astillero. En definitiva, esta redacción es completamente deficiente. No hay ninguna duda cuando se trata de un parque de artillería, una fábrica de pólvora, de pirotecnia militar. Es lógico el agravante por lo que explicaba recién, porque existe una mayor posibilidad de expansión incontrolable de explosiones, de incendios, que fue un poco lo que sucedió en Córdoba hace unos cuantos años, ¿no? Río Tercero. Pero bueno, lo cierto es que merece una modificación y el sentido que habría que darle es que todos esos objetos mencionados en su vinculación con el bien jurídico tutelado representen un mayor riesgo para él y por lo tanto, más allá de la acepción que pueda otorgarse en uno o en otro caso, tenga una relación concreta con un poder mayor de afectación al bien jurídico tutelado, un mayor contenido de injusto precisamente por eso, y por lo tanto merecedor de una pena más grave. Bien, esto es lo que respecta a los bienes. Voy acelerando, cualquier cosa ustedes me preguntan, o me paran o intervienen, no tengo ningún problema. Profe, sí. Yo me mezclé con el tema cuando hablamos de la biblioteca o el museo privado. En ese caso, vamos a contemplarlo público por el tema del título. Digamos que lo más lógico sería, estas son opiniones personales, lo más lógico sería que para aplicarle el agravante a alguien que causó un incendio y puso en riesgo una biblioteca o un museo, esta biblioteca o museo tiene que ser o bien pública o de características tal que tenga un interés científico, cultural, de trascendencia y tenga conocimiento de ello, por supuesto, el agente, ¿no? Si no, no tiene sentido castigar con una pena más elevada haber puesto en riesgo un museo o una biblioteca particular del vecino, ¿no? Que tenía 2 ejemplares de revista deportiva y 3 Paturuzú. Bueno, me parece que no se justificaría el agravante. Una pregunta, justo con respecto a lo que está comentando, ¿es necesario que conozca igual sí, claro, que tenga el conocimiento de que hay algo valiosamente cultural, digo? Sí, claro, yo creo que sí, siempre esta circunstancia agravante. Si no, entraríamos, esto no es muy tratado por la doctrina, ¿no? Pero yo creo que siempre, como se dan estas características, en derecho penal debemos
ajustarlas y exigirlas. ¿Por qué? Porque si no, simplemente sería una condición objetiva de punibilidad del agravante, ¿no? Como que no pertenece fuera del tipo, que no estaba en la mente del autor. Yo creo que tiene que tener conocimiento, o por lo menos, si no la certeza, conocimiento de su existencia, o habérselo sancionado por no haber observado debidamente los cuidados y haberse percatado de ello, ¿no? Siempre tiene que haber una atribución a título de dolo o de culpa. Si el sujeto ignoraba completamente y no había posibilidad ni exigencia de que lo hubiera conocido, o que lo podría haber conocido de alguna manera, creo que también queda fuera de la posibilidad del agravante. Esto no significa la impunidad de la conducta, iría a parar a la figura básica, porque en realidad está poniendo en riesgo los bienes. Pero la pena ya no se elevaría, a mi modo de ver, hasta los 15 años. Creo que siempre tiene que estar en presencia de ese conocimiento, o al menos la posibilidad de haberlo conocido. Si él actuó con total indiferencia, en ese sentido, podríamos estar hablando también hasta de un dolo eventual en el mismo, ¿no? Como circunstancia agravante. Pero siempre que se le va a aplicar una pena, en este caso más grave a alguien, desde el punto de vista subjetivo, es necesario que la conducta o la agravación que representa esa conducta tiene que serle atribuida a título de dolo o de culpa. Si no, caeríamos en el campo de la responsabilidad objetiva, o en condiciones objetivas de punibilidad que están fuera del tipo y que no dependen ya de un acto positivo del autor. Y me parece que eso no funciona así. Yo creo que siempre la responsabilidad es personal, es individual y subjetiva, en tal sentido, no por aplicación estricta del principio de culpabilidad. Hay muchos casos que los vamos a interpretar así, a mi modo de ver, Por eso digo, no siempre la doctrina lo ha tratado de esa manera, es una perspectiva mía, a la que yo recurro por aplicación de estos principios. Ustedes me pueden decir no, y va a pasar un poco con lo que vamos a ver ahora, y yo no podría discutir con Soler, no solo por una cuestión generacional, ni siquiera en vida, pero bueno, por lo menos tengo otra posición, ya vamos a ver. Tiene que ver con esto que viene adelante. El inciso cuarto ya castiga la causación del incendio, la explosión o la inundación, cuando el peligro es no referido a los bienes, sino a la vida de alguien. El inciso cuarto establece una pena de 3 a 15 años si hubiere peligro de muerte para alguna persona. Fíjense, ya no estamos hablando de bienes. Acá el peligro se originó para una persona. Por supuesto que no estaba dirigido el hecho a terminar con la vida de esa persona. Simplemente se generó esa posibilidad y alguien efectivamente corrió un riesgo en su vida, en la mantención de su propia vida. Y sucede lo mismo con el inciso quinto. Cuando esa causación de incendio, explosión, inundación, fuere causa inmediata de muerte de alguna persona, acá la pena es de 8 a 20 años. O sea, produzco un incendio, una explosión, inundación, y ese hecho es la causa inmediata de la muerte de alguien. Y acá viene la discusión, entre comillas, por supuesto, con Soler. Soler, Núñez también, van a decir que estos son consecuencias preterintencionales del incendio. O sea, tenemos para ellos un dolo de incendiar, el sujeto prende fuego, quiere prender fuego, generando peligro común, y por un defecto en su comportamiento culposo, provoca la muerte de alguien. No es que lo quiere matar mediante la utilización del fuego. Hay dolo en el inicio, dolo de incendio, culpa en el resultado muerte, culpa en el homicidio. Varios autores le dirán a ustedes, creo que Juan Padre también, es un delito preterintencional, compuesto por
dolo de incendio más culpa en el homicidio. No estoy de acuerdo. Pero es mi opinión particular. Si ustedes me dicen, mire, opina igual que Bompard, igual que Solar, por supuesto que no lo vamos a discutir. Simplemente le agrego algunas ideas a ustedes para que puedan pensarlo un poco mejor. Por supuesto que, vuelvo Profesor, a repetir. Sí. Disculpe, ¿admite el dolo eventual? Sí, bueno, ahí va a ir un ¿Fue poco de causa eso. inmediata de la muerte? Para mí es la única posibilidad, como está redactado el tipo penal. Pero bueno, estoy un poco... Igual, profe, yo creo que es bastante previsible que si se causa un incendio se pueda llegar a, por ejemplo, matar a una persona. No sé Bien. si... No, me parece que es previsible, esa es mi opinión. Sí, sí. Pero lo previsible puede servir tanto para la culpa como para el dolo eventual. La culpa con representación como para el dolo eventual. Y acá vienen los problemas. Vamos a suponer por un momento que fuera así. Que fuera un incendio doloso más una muerte, homicidio culposo. Y que fuera un tipo preterintencional en ese sentido. Ustedes han visto ya el homicidio preterintencional. ¿Se acuerdan? Cuando alguien quiere causar un daño en el cuerpo o en la salud y se produce la muerte cuando el medio empleado... Bueno, normalmente son una conjunción de un tipo doloso con un tipo culposo. Que son creados por el legislador para atenuar la penalidad. ¿No es cierto? Porque no se le aplica en el caso del homicidio preterintencional la pena del homicidio, sino una mucho más baja. Muy bien, suponiendo que fuera así, acá estamos en presencia de esos tipos compuestos de incendio doloso. ¿Qué pena tiene el incendio doloso? El básico. 3 a 10. De 3 a 10. Más un homicidio culposo. ¿Qué pena tiene el homicidio culposo? Del 84. De 8 a 20. Ah, no, perdón. Yo estaba pensando en este artículo. El 84. Culposo. Hasta 5. Hasta 5 años de prisión. Vale decir, si esto fuera un dolo de incendio más una culpa en el homicidio, la penalidad, aun cuando lo consideráramos un concurso real, cuando en realidad sabemos que es un concurso ideal, pero les doy el changüí de que fuera un concurso real, tendría como máximo 15 años, acá tiene 20. ¿Sí? Lo primero que hacemos es descartar la intencionalidad del autor. El autor no quiere matar al sujeto que muere por el incendio, no lo quiere hacer. Si quisiera matarlo y para ello recurre al incendio, le voy a prender fuego a la casa generando un peligro para los bienes y la muerte de él, ¿qué delito cometería? Si quiere matarlo y recurre a un incendio para darle muerte. No al fuego, a un incendio. Un homicidio agravado por el 80 inciso 5. Perfecto. Pena. Prisión o reclusión perpetua. Perpetua. Muy bien. Descartamos. Hay también ahí un delito contra la seguridad común y un delito contra las personas. Hay un incendio y hay un homicidio. ¿Qué lo lleva al artículo 80 perpetua? La subjetividad del autor. El autor quiere matar y a alguien en particular. Y para ello recurre a un medio idóneo para crear un peligro común, como es el incendio. En ese supuesto acreditado esos extremos subjetivos, la pena que le corresponderá es perpetua. Muy bien. Vamos a suponer... Igual resulta, profesor. ¿Eh? Perdón. Igual Sí. resulta muy difícil Sí. separar el dolo eventual en este artículo de la culpa. En todos. Resulta muy difícil, ¿no? De En identificarlo. todos, fíjense, en todos es muy difícil.
Fíjense, perdón, te estoy interrumpiendo, perdón. No, ahí terminé. No, discúlpame, Sí, te interrumpí. Porque como yo hoy le dije del dolo eventual, me parece, o sea, teniendo una diferencia de pena tan evidente, poder diferenciarlo del dolo eventual de la culpa. Por lo menos en este artículo me resulta difícil. Sí, no solo en este, sino en todos, ¿no? Fíjense las discusiones con el tema de los homicidios culposos vehiculares o dolosos vehiculares, ¿no? Desde el caso Cabello en adelante. ¿Se acuerdan de Cabello? Fue un presidente muy conocido también. Un sujeto corría picada, después de ahí vino el 193 bis. Los tribunales de primera instancia dijeron que era culposo, luego dijeron que era doloso, luego de dolo eventual. Es muy difícil establecer un límite entre el dolo eventual y la culpa con representación, ¿no? Es muy difícil, pero no imposible. Lo que es difícil es acreditarla. Pero bueno, sigo con el razonamiento, capaz que te puede ilustrar un poco con algún ejemplo. Dijimos que el sujeto, cuando quiere matar y para ello recurre al incendio, un medio idóneo para crear un peligro común, se le va a aplicar el artículo 80, inciso quinto. Hay dolo directo, ahí no hay ninguna duda, en los dos supuestos, tanto en el incendio como en el homicidio. Pero bueno, vamos a suponer que yo tengo problemas con mi vecino, me tiene cansado, digo, no lo quiero matar, pero le voy a prender fuego a la casa. Le voy a prender fuego a la casa. Pero voy a asegurarme, o trato de asegurarme, que no se encuentre presente. Yo sé que todos los días va a trabajar, desde las 8 de la mañana. Caigo entonces 8:30, calculando que él salió, que se fue a trabajar, pero prendo fuego a la casa. Ese día estaba enfermo y no fue a trabajar. Estaba adentro y murió. Hipótesis 2. La misma situación, mi vecino, no lo quiero matar por la rencilla que tenemos desde hace tiempo, cuestiones limítrofes, le quiero prender fuego a la casa, sé que va a trabajar a las 8 de la mañana, no lo veo salir, 8:15 digo, yo voy igual, le prendo fuego a la casa, y si está dentro, bueno, mala suerte. En el primer supuesto, la muerte es atribuida a título de culpa. En este segundo supuesto que le di yo, a título de dolo eventual, donde él se representa la posibilidad y no obstante se desinteresa del resultado, incluso hasta lo consciente. Ahí hay dolo eventual. En la primera hipótesis no, yo me voy a fijar si va a trabajar o no. No lo veo. ¿Por qué? Porque estaba durmiendo. Está todo completamente tapado. Miro por la ventana, no lo encuentro, digo, no está, se fue. No me cercioré bien del todo. Prendo fuego a la casa y estaba adentro. No hay ninguna duda que yo me representé la posibilidad, pero no quería ese resultado. Lo que pasa es que no tuve todas las previsiones suficientes para cerciorarme de esa circunstancia. Entonces, hay un incendio doloso y la muerte, en el primer supuesto, es culposa. En mi caso, no actué con dolo eventual, actué con culpa en la muerte. ¿Por qué me van a aplicar una pena de 8 a 20 años? Si hay un incendio doloso más un homicidio culposo. Siendo el abogado defensor, le diría, señor juez, yo entiendo muy bien los delitos preterintencionales, lo que usted quiera, que están hechos en beneficio del imputado y no en contra, no para agravar, sino para disminuir. Pero por favor, no me aplique este delito preterintencional cuando hay dolo de incendio y culpa en el resultado de muerte. Aplíqueme los dos delitos, si quiere, súmemelos. Considérelo un concurso real que voy a salir más beneficiado que el homicidio preterintencional. No sé si me siguieron matemáticamente hablando.
Con lo cual, a mi modo de ver, esto lo aplicó alguna jurisprudencia, ¿eh? Alguna jurisprudencia, creo que un tribunal de Córdoba, Tribunal Oral de Córdoba y algún juzgado en Capital. Con lo cual, dejaría reservado solo y exclusivamente la hipótesis del 186 quinto que estamos analizando para los casos en los que haya dolo en el incendio y dolo eventual en la muerte. ¿Por qué? Porque ahí la pena tiene cierta graduación que la permite incluir dentro del principio de proporcionalidad punitiva. Porque el homicidio ya es con dolo eventual. La pena es de 8 a 20 años. Es un poco menor que un homicidio simple y no tan grave como la perpetua en el caso de haber tenido dolo directo en la misma. Con lo cual, a mi modo de ver, siguiendo alguna jurisprudencia de tribunal cordobés, como les decía, y un juzgado de Capital, quedaría, si hay dolo de muerte y para ello recurro a un incendio, 80 quinto, dolo directo, perpetua. Si hay dolo de incendio y culpa en el resultado muerte, aplicaría las dos figuras en forma independiente. El 186, inciso primero, más homicidio culposo. A mi modo de ver, en concurso ideal, máximo no supera los 10 años. ¿Sí? Y dejaría el inciso quinto, la pena de 8 a 20 años, para cuando haya un incendio doloso con un resultado muerte, pero a título de dolo eventual. De esta manera se guarda proporcionalidad punitiva, creo yo se respeta el principio de culpabilidad y de razonabilidad de los actos de gobierno. Es una opinión particular, cuidado con todo esto, porque si ustedes el día de mañana me dicen, mire, lo que usted dice a mí me parece una locura, bueno, está muy bien, coincido con Soler, coincido con Bonpadre, son homicidios preterintencionales, está muy bien. Simplemente le agrego a ustedes algunas ideas para que las vayan pensando nada más. No digo que tienen que aceptarlas, ¿se entiende? Para que la tengan en cuenta nada más. Sí, profe. Profe, se entiende, pero, por ejemplo, si estaríamos rindiendo el parcial sería medio confuso. Sí, claro. Sí, claro. Pero si ustedes marcan, vamos yendo al parcial, que es lo que menos me interesa, pero bueno. Yendo al parcial, y ustedes me dicen, participo de la opinión que se trata de un delito preterintencional, conforme opinan Soler, Bonpadre, etcétera, etcétera. Está todo perfecto. Háganmelo saber. Incluso, si quieren más mérito, ustedes hasta pueden decir, sabemos que existen otras posiciones que vinculan el inciso quinto con el dolo eventual y también está perfecto. No les digo que asuman una en particular. Simplemente en esta clase, en esta charla, lo menciono para que ustedes vean cuál podría ser un método de interpretación, nada más. No limitarse a lo que dice el texto penal. Yo creo que el legislador argentino, pues no estaba tan desarrollada la teoría subjetiva del derecho penal. Eran, o casi le diría, delitos cualificados por el resultado, como resabios de responsabilidad objetiva de viejos sistemas legales. Esto proviene de proyectos que son de hace 2 siglos de Código Penal, tomado de códigos penales europeos fundamentalmente, en donde se encontraba en vigencia el principio de responsabilidad objetiva, del versare in re ilícita, ¿no? Todo aquel que inició el camino del ilícito es responsable de todas las consecuencias del hecho. Y me parece que es un resabio de todo esto. Y fue escrito de esa manera, pero creo que esa escritura vive, late y se tiene que interpretar con los principios avanzados del derecho penal. Creo que podemos otorgarle validez sin recurrir al método histórico, es decir, cuál fue la finalidad del legislador en aquel momento, sino adaptar la disposición penal al resto de los principios generales. Si no, me parece exageradísima la cantidad de pena asignada. Pero, les vuelvo a repetir, yo se los marco a ustedes, se los menciono para que tengan otra idea. Y así interpretamos otras penalidades que están estructuradas de la misma manera. Yo creo que se hizo como delito calificado por el resultado.
siendo un resabio del versar in re illicita. Es más, creo que le quisieron poner una limitación cuando dicen, porque fíjense, repitamos el inciso quinto, si el hecho fuere causa inmediata, como diciendo, no cualquier causa, vamos con el versar in re illicita, pero no todas las consecuencias, solo las inmediatas. Las mediatas quedan fuera, como queriendo limitar la extensión de la responsabilidad objetiva. Creo que fue ese el sentido de la norma. Y habla de causa inmediata. La doctrina descarta las hipótesis lógicas, ¿no? Del corte de nexo causal que debe estar ininterrumpido entre la acción y el resultado. Por ejemplo, prendo fuego a un edificio donde había una persona que sale de ese edificio ilesa, pero luego regresa porque se había olvidado los documentos o el dinero, y cuando regresa se le cae una viga, muere. No podemos aplicar esta figura, porque no fue la causa inmediata de la muerte. Ahí se interrumpió el nexo de causalidad, ¿se entiende? Cuestiones que quedan al margen de la inmediatez entre la causa y el resultado, cuando se corta ese nexo causal ininterrumpido. El supuesto del bombero también. ¿Qué pasa si prendo fuego a un edificio donde no hay nadie? Llega un bombero y tratando de apagar el fuego muere a consecuencia de las llamas. ¿Se aplica esta figura? ¿Me siguen en el ejemplo? Sí, yo creo que no, porque el bombero llegó después. No sé si entendí bien el ejemplo, ¿no? Bien, una opinión. ¿Alguna otra? Sí, Sí. yo coincido con Sofía, porque en todo caso podría ser culpa con representación, pero no dolo eventual. Y es complejo, o sea, también deberías, qué sé yo calculo que una persona que prende fuego a algo sabe que trabaja en bombero y que lo van a ir a apagar, o sea, es muy relativo, o sea, se debería representar que va a ir alguien a apagarlo, un bombero en este caso. Eh, Podría ser lo eventual tranquilamente también. ¿Qué tiene el bombero, así como otros integrantes de la sociedad, por su calidad, su categoría de trabajo, por el rol que cumplen, su función social en el marco de una sociedad? El rol de garante. Exactamente, el deber de garante, el rol de garante. Están obligados a velar por eso. Por eso no se aplica. Penal 1 es fundamental en esto. No tiene nada que ver con la subjetividad. Tiene que ver con la aplicación de otros principios generales. Ahí no se aplica este agravante, precisamente por el cumplimiento del rol o el deber de garantía que tienen los bomberos, ¿no? Causa inmediata significa eso, que tiene que haber un nexo de causalidad ininterrumpido. Y abarca todos los supuestos. A pesar de que se trata de un incendio, estamos hablando de un incendio, que el sujeto muera porque se le cayó una viga que se desprendió durante el fuego y muere por el golpe, no significa que no haya muerto a causa del incendio, ¿no? Es decir, no tiene que morir quemado necesariamente, puede morir asfixiado por un golpe, por una caída de una viga o de lo que fuere. Ahora vamos a suponer que prendo fuego a un edificio, había algunas personas adentro. Se dirigen a la terraza, el fuego sigue avanzando y los tres que estaban ahí se tiran al vacío. Prefiero morir tirándome por el vacío antes que morir quemado. ¿Se aplica este agravante al autor del incendio? ¿Es el autor de la causa inmediata? No, porque podría haber sobrevivido tranquilamente. Acá no es causa. Yo creo que sí. Sí, dice. Yo creo que sí, profe. ¿Por qué? Porque la muerte de esas personas es causa inmediata del incendio. Si no hubiera incendio, no se tirarían del edificio. O sea, es causa y consecuencia. Yo diría que la respuesta es depende. Ni sí ni no.
Si alguien gritó fuego y subieron 3 locos a la terraza y se tiraron porque pensaban, no me van a poner a mí. Ahora, si las llamas alcanzaban prácticamente el piso anterior y no quedaba más alternativa, ahí lógicamente se aplicaría el agravante. Es verdad, lo que dicen ustedes, bueno, ambos tienen razón y no a la vez. Hay que ver las circunstancias para considerar que fue la causa inmediata. Y esto hay que medirlo de acuerdo a esas circunstancias de hecho. Por eso en cada caso particular, deja abierto el Código Penal estas circunstancias como para hacer una medición y saber si fue la causa inmediata o no de la muerte. Lo que sí está seguro es de excluir todas aquellas que no tienen relación con el incendio, como por ejemplo cuando se corta ese nexo causal ininterrumpido, como se debe exigir, o que el sujeto muere a consecuencia de un susto. ¿Es la causa inmediata o no? También depende, tenía una patología previa, era conocida por el autor, va a depender de muchísimas circunstancias. Lo cierto es que en términos penales tenemos que tener una íntima vinculación para aplicar este agravante entre el hecho y la muerte. Más allá de todo lo que dijimos respecto de la subjetividad, de cómo actuó subjetivamente el autor con relación al hecho de la muerte. Esto es, si tuvo dolo directo, si tuvo dolo eventual o si tuvo culpa con representación. Y la solución estará, bueno, en base a las distintas posiciones que ya hemos analizado. Es complejo, no es sencillo. Simplemente les muestro otro panorama jurídico. Porque ustedes van a ir a cualquier libro, cualquier apunte, y van a decir, ¿esto es un delito preterintencional? No, momentito, está bien. Hay algunos autores que sostienen eso, pero cuidado. Les estoy indicando que hay otras posibilidades que a mi juicio me parecen un poco más sanas desde el punto de vista de la interpretación global, con el principio de culpabilidad, de proporcionalidad de las penas, de razonabilidad de actos de gobierno y principios generales del derecho penal. Que ustedes me digan que es preterintencional, vuelvo a repetir, no está mal. En el caso del examen me indican, coincido con buen padre que es un delito preterintencional, punto de aparte, lo que dice el doctor Tasso son todas pavadas, no estamos de acuerdo, bueno, está bien, son opiniones. No vamos a discutir con el doctor buen padre, que entre paréntesis le pedí que nos viniera a dar una charla virtual del delito de aborto, que le está trabajando mucho con esto, de la ley en general, ¿no? De la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Así que si tenía un tiempo me dijo que con mucho gusto iba a participar con ustedes de una charla en ese sentido, porque quedó ahí medio en un hueco, justo los agarró a ustedes esta reforma y quedó ahí medio en el limbo, ¿no? Lo vimos muy rápido y a la pasada, y creo que es muy interesante escucharlo a él, y creo que a ustedes les va a interesar estar con él y hacerle preguntas. No sé si lo conocen personalmente o por algún video. Es una persona extraordinaria, muy ameno, muy dedicado, muy amable. Y me dijo que con todo gusto quería estar presente en la cátedra, por lo menos hablando de esto. Pero tiene los tiempos, él era el vicedecano de la Universidad de Corrientes, está trabajando muchísimo también con universidades extranjeras. Me dijo, ni bien tengo un hueco, nos comunicamos y armamos una charla Zoom. Lo que pasa es que tiene que ser en este horario, ¿no? Y a veces se le complicaba un poco, pero bueno. Bueno, lo dejamos ahí. Después ustedes lo ven, creo que esto está publicado en el campus. Vamos a ver el 187, que es el delito de estrago, ¿sí? Es retarde. Pero bueno, por lo menos lo enunciamos. El artículo 187, el siguiente, hasta acá vimos incendio, explosión e inundación. El 187 es el estrago propiamente dicho. Y dice, incurrirá, según los casos, en las penas señaladas en el artículo precedente, el que causar estrago. Fíjense la redacción, verbo típico, causar estrago. Por medio, nos está diciendo cuáles son los medios, de sumersión o varamiento de nave, derrumbe de un edificio, tienen el Código Penal ahí a mano, o alguna copia, derrumbe de un edificio, inundación de una mina, todo junto,
dice acá. Yo tengo una coma. Perfecto. Inundación, coma, de una mina o cualquier otro medio poderoso de destrucción. No es lo mismo. Son dos cosas diferentes. No es lo mismo, porque si hay inundación de una mina, que es el anegamiento de la superficie de aquellos lugares que se dedican a extraer minerales, que se utilizan para extraer minerales, una mina, ¿no? Si a la acción del agua, de meter el agua ahí adentro de una mina, poniendo en riesgo a todos los mineros, le ponemos una coma luego de inundación, transformamos la mina en un artefacto explosivo. Sería por medio de una inundación, coma, de una mina, artefacto explosivo, la coma está. Ahora, esa coma también hace que repitamos inundación, que está en el artículo anterior, y una mina que puede dar lugar a una explosión, que también está en el artículo anterior. Tremenda coma que aparece en la ley de fe de ratas, sin ningún tipo de explicación. Y jocosamente Soler dice, es la coma más poderosa de la historia, porque transforma una mina en un artefacto explosivo. Fíjense la importancia del lenguaje, del léxico, de la ortografía, que una coma nos hace cambiar la interpretación de todo un tipo penal, y nada más que en derecho penal, nada menos que en derecho penal. Qué importante, ¿no? Bueno, ya vamos a ver qué soluciones hay al respecto, cómo es interpretado, pero me interesa saber qué es lo que capta este delito. Acá capta la causación de un estrago. Pero el estrago, ustedes imaginarán, es un daño. Es un daño de grandes proporciones, una situación estragosa. Es una situación que ha generado ruina, destrucción, muertes, en fin. Pero estamos hablando de delitos de peligro común. Dijimos que lo necesario era el peligro, no la destrucción, porque si no tendríamos que ir al artículo anterior. ¿Cómo se interpreta esto? ¿Cómo fue pergeñado este delito? ¿Y por qué está apartado del artículo anterior? Y precisamente por esto está apartado del artículo anterior. Porque acá no basta la utilización de un medio peligroso como el fuego, como el agua, como los explosivos, en donde el peligro está íncito en la utilización de esos medios, ¿no? Si yo prendo fuego a algo, inmediatamente me va a surgir la idea de peligro. Un fuego es peligroso para cualquiera cuando adquiere determinadas proporciones y genera un peligro común. Bueno, acá el legislador invierte el peligro. ¿Por qué? Porque primero está diciendo, necesito un estrago, un daño. Cuando el daño es provocado por estos medios poderosos, no es un daño cualquiera puntual, es un daño que genera un peligro común. En el artículo 186 se castiga el peligro que genera el fuego, el agua, el explosivo, por el peligro común que conllevan con la posibilidad de daños materiales que puede causar. Acá el legislador invierte en el 187 la relación y dice, cuando se han provocado daños que generen un peligro común para otros bienes, el hecho va a ser estrago, no incendio, explosión, inundación. ¿Se entiende? Se invierten los términos. Vale decir que sigue siendo un delito de peligro común para el bien jurídico tutelado, pero construido sobre la base de un daño. No un daño cualquiera, sino un daño de grandes proporciones como el que surge de la sumersión, es decir, el hundimiento o el encallamiento de un medio, de un buque, medio de transporte, o del derrumbe de un edificio. Por eso tiene que ser de partes trascendentes que puedan generar un peligro común a consecuencia de ese daño, como por ejemplo si se cayera un balcón, o partes trascendentes. No basta que se desprenda un ladrillo de un edificio para decir, uy, acá hay un delito de estrago. Tiene que ser un daño que adquiera tales proporciones y magnitud que ponga en peligro otros bienes. Si se derrumba el edificio que está lindero a mi casa, pone en riesgo la casa de toda la manzana, o los lugares que están habitados,
o las personas que allí lo habitan. Es decir, el riesgo se genera a partir de un daño. En el artículo 186, por el contrario, la sola utilización del medio es considerado como la posibilidad íncita que lleva de generar grandes daños para la humanidad o una colectividad de personas. Daño y peligro están invertidos en ambos artículos. ¿Se entienden? De ahí que el legislador argentino haya utilizado dos artículos para distinguirlo y no se trate del mismo. Bueno, esto es la presentación nomás. Ya estamos excedidos de horario, así que si no hay ninguna pregunta en particular, lo continuamos la clase que viene, que posiblemente sea el lunes, se lo voy a avisar. El que pueda participar, si no la grabamos, para terminar por lo menos y llegar hasta el 189 bis en esta clase. Y el jueves terminar por lo menos con el resto de los delitos, al menos hasta los delitos contra la salud pública. Esa sería la idea. ¿Les parece bien? Sí, perfecto. Sí, Bueno, profe, está bien. Sí, profe, Si no hay está bien. ninguna pregunta puntual, la continuamos en lo posible el lunes que viene, yo les aviso. Gracias, Ok. doctor. Bueno, gracias a Doctor, ustedes. por favor, que nos suban el crono. Sí, ya me Así ocupo. sabemos. Ya me ocupo de eso. Hasta Chao. luego. Chau, chau. Chao, profe. Chau, chau.